Buen día. Aquí estoy otra vez más haciéndole llegar la segunda parte de Revelaciones 3. Espero se hayan dado la oportunidad de haber escuchado la primera parte de Revelaciones 3 y si es posible haber analizado y visto en su Biblia lo escuchado para que puedan comprobar la información de todo lo que aquí se les está proporcionando. Por favor, no deje pasar esta oportunidad de conocer lo que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. No es palabra de hombre, todo es de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y se deja por escrito para que usted pueda checar posteriormente en su Biblia que no hay nada fuera de lo que ahí está escrito. Créame que realmente el que usted se dé la oportunidad de escuchar y leer lo que aquí se le está haciendo llegar, realmente es de vida o muerte, porque nuestra oportunidad es cuando estamos con vida, para poder tomar la mejor decisión de cuando partamos de este mundo por medio de la muerte, podamos ir a nuestra vida eterna a un lugar de bendición y no a un lugar de tormento o sufrimiento. Es necesario que usted sepa que la vida no se termina con la muerte para nosotros. Claro que en esta tierra sí, pero es necesario que usted sepa que al momento de morir pasamos automáticamente a la vida eterna, queramos nosotros o no, ya que así lo ha determinado nuestro Dios, que al partir de este mundo por medio de la muerte, de inmediato pasamos a nuestra vida eterna. Y esa vida eterna puede ser en un lugar de bendición dentro del reino de Dios o en un lugar de tormento o sufrimiento en el infierno. Y para ir a un lugar u otro, la decisión la tenemos que tomar individualmente cada uno de nosotros, ya que la salvación es personal. Hay un único y verdadero camino, no hay más caminos ni maneras de obtener nuestra salvación. Así lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Saludos y bendiciones. Página 36, segunda parte, Revelaciones 3. Es muy importante que vea esta información. Es sobre las profecías de los últimos tiempos. Como recordatorio tenemos que en la primera parte se dio toda la información de por qué la Biblia es un libro diferente y único, y que realmente fue escrito por los profetas, santos hombres de Dios, pero por inspiración divina o directamente de nuestro Dios. También se vieron algunas profecías y sus cumplimientos sobre el nacimiento, vida, sufrimiento en su pasión y muerte de nuestro Señor Dios Jesucristo. También se vio sobre cómo el hombre que desde su caída en el pecado se inclinó de una manera tan irracional hacia la idolatría, llegando a convertirse en un idólatra por naturaleza y haciendo caso omiso a todas las advertencias que Dios nos ha dejado en la Biblia, y aún sufriendo grandes castigos, insiste en seguir en la idolatría hasta el día de hoy. Y esto lo ha llevado a estar en sufrimiento constante hasta estos días por toda su desobediencia. Pero Dios quiere bendecir a su pueblo y que éste no sufra, como quedó escrito en la Biblia, cuando terminó Salomón el templo y oró, y escrito está en 2 de Crónicas 7:14. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En este versículo se hace la aclaración que se usa como sinónimo de orar, el de rezar, que es el que aparece en la Biblia católica, pero realmente es muy diferente. Orar es hablar con nuestras propias palabras con Dios, como con un amigo, no usando vanas repeticiones, y rezar es repetir oraciones aprendidas para estarlas repitiendo una y otra vez, lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dijo que no hiciéramos, como escrito está en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios,
No imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Pero luego, en este mismo capítulo, dice en el versículo 2 de Crónicas 7:19, pero si se apartan, abandonando los decretos y los mandamientos que les he dado, y van a servir a otros dioses, postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y haré que todos los pueblos se burlen de ella. Y esta profecía se cumplió cuando se fueron a servir a otros dioses, por lo que el templo fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, como escrito está en 2 de Reyes 25:8. El 7 del quinto mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Ahora podremos entender la respuesta que Jesús dio a los fariseos y saduceos cuando querían tentarlo, hacerlo quedar mal o ponerlo en apuros o ridículo, como quedó escrita en: los fariseos piden una señal. Evangelio según San Mateo 16:1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está muy rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera, ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. En este pasaje Jesús está dando la pauta para 4 profecías que se habrían de cumplir, una totalmente y 3 parcialmente, y que al final de esta revelación se verá su cumplimiento, y la parte de su cumplimiento que para el tiempo en que le hacen la petición a Jesús ya se habían cumplido parcialmente, porque el libro de Jonás es del Antiguo Testamento. Veámoslo de acuerdo a lo que está escrito en Jonás 1:1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Quería huir de la misión que Dios le había encomendado, pero cuando Dios encomienda algo a alguien, por más que quiera huir o esconderse, no lo va a poder hacer, como escrito está en Jonás 1:4. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. Nótese cómo en el versículo anterior se observa claramente la idolatría que existía en los días de Jonás, cuando dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Jonás 1:6. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién nos trajo este mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues
¿cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Entonces empezó a decirles, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás les contestó, llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron, oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas. Luego llevando a Jonás lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron voto. Jonás 2:1. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y oró Jonás a Dios para que lo librara del lío en que se había metido. Y Dios le contesta, como escrito está en Jonás 2:11. Entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Pero cuando Dios da una misión, nada podemos hacer para no cumplirla, por lo que escrito está en Jonás 3:1. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive, hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Y nuestro Dios, que es misericordioso, vio y escuchó el arrepentimiento de los ninivitas. Jonás 3:10. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como lo había amenazado. Pero el profeta Jonás se molestó, como escrito está en Jonás 4:1. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Así es nuestro Dios, amoroso, misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de todo corazón. Ahora veamos lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando iban por el desierto hacia la tierra prometida. Después que Moisés los rescató de su cautiverio en Egipto por medio de grandes señales y prodigios que Dios le permitió hacer para poder obtener su libertad. Como siempre un pueblo rebelde, como bien lo describe Dios mismo en Éxodo 32:9. Yahvé dijo también, ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Pero Dios escuchó la oración intercesora de Moisés y los perdonó, como escrito está en Éxodo 32:30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir donde Yahvé a ver si puedo conseguirles el perdón de este pecado. Al volver Moisés donde Yahvé le dijo,
este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de Or que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tú sigue y conduce al pueblo al lugar que te indiqué. Mi ángel irá delante de ti, pero algún día los visitaré y les pediré cuenta de su pecado. Y en efecto, Yahvé castigó al pueblo por el ternero que se fabricaron, el ternero que les hizo a Aarón. Pero la rebeldía de Israel era tan grande que inician todas las reclamaciones que hacían a Moisés y por supuesto a Dios, no acordándose de todo el sufrimiento que habían tenido en su cautiverio en Egipto, en donde tanto habían sufrido y orado mucho para que Dios escuchara sus oraciones, y Dios, que escuchó sus oraciones, les había librado con grandes señales y prodigios, de lo cual ya se habían olvidado en tan corto tiempo. Pero ya no se acordaban de todo ese sufrimiento del que Dios los había rescatado. Esto sucede hasta hoy en día, que somos malagradecidos con lo que Dios nos da. Y sí se fijaban en algunas carencias que había en el desierto, por el cual tenían que pasar antes de llegar a la tierra prometida, de las cuales se mencionarán solo algunas de ellas. 1. Falta de comida. Éxodo 16:1. Los israelitas se marcharon de Elim y llegaron al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. El día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y a Aarón en el desierto. Les decían: ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto, en que todo ese gentío morirá de hambre. Pero Yahvé dijo a Moisés: ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Yo lo voy a probar a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que les envíe y será el doble de la ración diaria. Número 2. Después se quejaban por el agua. Éxodo 17:1. Al salir la comunidad de Israel del desierto de Sin, dispusieron sus etapas, seguir según Yahvé les ordenaba. Acamparon en Refidim, donde el pueblo sediento no encontró agua. Le reclamaron a Moisés diciendo: danos agua para beber. Moisés les contestó: ¿por qué me reclaman ustedes a mí? ¿Por qué tientan a Yahvé? Allí el pueblo, atormentado por la sed, murmuró contra Moisés: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto, para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: preséntate al pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel, lleva también en tu mano el bastón con el que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti sobre la roca, golpearás la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Aquel lugar se llamó Masá, o sea, tentación, y Meribá, o sea, quejas, a causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Yahvé, diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? 3. Después empezaron a quejarse del alimento, del maná que Dios les daba. Números 11:1. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé los oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. A ese lugar se le dio el nombre de Tabera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaban en comer, y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían: ¿quién nos dará carne para comer?
cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. Dios les envía carne, pero también castigo por tanta queja. Números 11:31. Empezó a soplar un viento, venía de Yahvé, el viento venía del mar y arrastraba codornices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores, hasta un día de camino. Las había por todo el derredor del campamento, formando una capa de 2 codos. El pueblo se levantó y toda esa noche y todo el día siguiente se dedicó a recoger codornices. El que menos tenía había juntado 10 grandes medidas. Las pusieron a secar alrededor del campamento, pero aún tenía la carne entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla, cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé les asestó al pueblo un golpe tremendo. A ese lugar se le dio el nombre de Kibrot Ha-Taava, porque allí fueron enterrados los que se habían lanzado como hambrientos sobre la comida. De Kibrot Ha-Taava partió el pueblo para Hazerot. 4. Y así estuvo el pueblo de Israel queja tras queja, hasta cuando enviaron a los 12 como espía para reconocer la tierra que Dios les estaba dando. Pero 10 de estos dudaron de poder llegar a poseer esa tierra, y solo 2 creyeron en la promesa de Dios, como escrito está en Números 14:1. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros, y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo: ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra para que ahí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor que para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros: elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus ropas. Luego se dirigieron a toda la comunidad de los israelitas. El país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que mana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé, no teman a la población de esa tierra, porque nos la serviremos en bandeja. No tienen esperanza porque Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. La comunidad entera hablaba de tirarles piedras, pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me van a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Quiero mandarles la peste y exterminarlo. Luego haré salir de ti una nación más grande y más poderosa que él. Moisés le dijo a Yahvé: los egipcios saben muy bien con qué fuerza hiciste salir a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Esta gente sabe que tú estás en medio de tu pueblo. Tú, Yahvé, que se le apareciste cara a cara. Tú, Yahvé, que estás en medio de ellos en la nube, que caminas delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. ¿Y ahora quieres que muera este pueblo como un solo hombre? Pero entonces las naciones que oyeron hablar de ti van a decir: Yahvé no fue capaz de llevar a ese pueblo a la tierra que había jurado darle. Por eso es que los mató en el desierto. Demuestra más bien tu fuerza, mi Señor. Tú has dicho muy bien: Yahvé es paciente y rico en misericordia. Soportas la falta y el pecado, pero no dejas pasar la falta.
porque el pecado de los padres lo castigas en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Perdona pues el pecado de este pueblo, con esa gran misericordia y esa paciencia que has tenido para con él, desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Yahvé respondió: ya que tú me lo pides, los voy a perdonar. Pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra, que la desgracia caerá sobre esa gente, porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de eso, me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con juramento. Ninguno de los que me menospreciaron la verá. Número 5. Por toda la desobediencia y rebeldía del pueblo de Israel, hubieron tantas reprensiones y castigos de Dios sobre ellos, pero no cesaban de estar quejándose y renegando de Moisés y de Dios, por lo que hubo miles de muertes, como en la rebelión de Coré, como escrito está en Números 16:1. Coré, hijo de Isaac, hijo de Kehath, hijo de Leví, y también Datán y Abirón, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, se rebelaron contra Moisés. Le siguieron 250 israelitas, todos jefes de la comunidad, miembros del consejo y personajes reconocidos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya, ¿acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad? ¿Y no está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? Y se continúa, como escrito está en Números 16:28. Moisés dijo: ahora sabrán que Yahvé me envió para que realice todos esos prodigios, y que eso no viene de mí. Si esos hombres mueren de muerte natural y corren la misma suerte que cualquiera, es señal de que Yahvé no me envió. Pero si Yahvé hace un milagro, si la tierra se abre en un gran tramo para tragárselos junto con todo lo que tienen, si descienden vivos al lugar de los muertos, entonces sabrán que esos hombres despreciaron a Yahvé. Aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies. Se abrió una garganta y se los tragó con toda su familia, a todos los hombres de la banda de Coré, junto con todo lo que les pertenecía. Bajaron vivos al lugar de los muertos, junto con todos los que estaban con ellos. La tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad. Todos los israelitas que estaban en los alrededores salieron huyendo y decían: no vayan a tragarnos también la tierra. Entonces brotó un fuego de Dios que devoró a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y se continúa y concluye como escrito está en Números 17:6. Al día siguiente toda la comunidad de los israelitas se puso a murmurar contra Moisés y Aarón. Ustedes decían: son los que han dado muerte al pueblo de Yahvé. Mientras la comunidad se amotinaba contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de la cita. La nube la había cubierto y apareció la gloria de Yahvé. Entonces Moisés y Aarón se acercaron a la tienda. Y Yahvé le dijo a Moisés: retírate de en medio de esta comunidad, porque la voy a exterminar en el campamento. Ellos cayeron con el rostro en tierra. Moisés le dijo entonces a Aarón: toma tu incensario, pon en él fuego del altar, échale fuego, luego incienso, y corre hacia la comunidad con tu incensario. Harás la expiación por ellos, porque se ha desencadenado la cólera de Yahvé y ha comenzado el castigo. Aarón hizo como Moisés se lo había dicho y corrió hacia la comunidad. El flagelo ya estaba azotando al pueblo. Aarón puso el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se paró en medio de los muertos y de los vivos, y el flagelo se detuvo. Los que murieron víctimas del castigo llegaron a la cifra de 14,700, sin contar a los que habían muerto por culpa de Coré.
Cuando Aarón volvió donde Moisés, a la entrada de la tienda de la cita, el flagelo había cesado. Número 6. Aunque Yahvé había advertido que no fueran en pos de dioses ajenos o dioses que no son dioses, parte del pueblo de Israel desobedeció y se contaminó con la idolatría de los pueblos por los que iban pasando, como sucedió y escrito está en Números 25:1. Israel se instaló en Sitim y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Israel se apegó a Baal de Fogor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo entonces a Moisés: apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol ante Yahvé. De ese modo se apartará de Israel la cólera de Yahvé. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con el Baal de Fogor. Según la información en Wikipedia, tenemos que Baal en semítico cananeo es amo o señor, y en hebreo y en árabe, Baal. Es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor, y su área de influencia, babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, asociado a la antigua deidad Melcar, filisteos y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Por otra parte, Moloch Baal se trata de un dios de origen cananita, que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos y Saturno. De todos estos Baales o demonios hay mucha información de todas las figuras y estatuas que se tienen en museos y las ilustraciones que se tienen en internet. Y así como este acontecimiento, el pueblo rebelde de Israel y los demás que no eran israelitas, pero que salieron junto con ellos cuando fueron liberados del cautiverio en Egipto, siguieron una y otra vez yendo en pos de los ídolos, o dioses, o baales, o demonios que había en los diferentes pueblos por donde iban pasando, haciendo caso omiso a lo que Yahvé les había dicho, como escrito está, y ya anteriormente se ha leído en 2 de Crónicas 7:19. Pero si se apartan, abandonando los decretos y los mandatos que les he dado, y van a seguir a otros dioses postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y haré que los pueblos se burlen de ella. Aún después de todos estos acontecimientos, y aunque Yahvé por medio de Moisés les hablaba y trataba de que se alinearan a confiar en que Dios, o sea él, Yahvé, estaba con ellos, no entendían ni se daban cuenta que en varias ocasiones Yahvé estuvo a punto de exterminarlo. Pero por la intercesión de Moisés, Dios les había perdonado. Pero insistieron en su rebeldía, como ha sucedido y está sucediendo hasta el día de hoy. Que la humanidad no se da cuenta que por la intercesión, oraciones, ayunos y ruego del pueblo de Dios no se ha desatado el castigo de Dios, y esto es para que se cumplan las profecías de los últimos tiempos. Y la compasión y misericordia de Dios es tan grande como escrito está en 2 carta de Pedro 3:2. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles, que era el del Señor y Salvador. Sepan, en primer lugar, que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla: ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres, en la fe todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por las palabras de Dios.
y por la misma palabra este mundo pereció anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impíos también sean destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todo llegue a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor, y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Número 7. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, permite que suceda el siguiente acontecimiento, que es parte de la profecía para el final de los tiempos. Este pasaje es conocido como la serpiente de bronce. Números 21:4. Dejaron el monte Hor por el camino del mar de Sub para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Es necesario entender muy bien lo que sucedió en este pasaje, ya que es parte de las profecías del fin de los tiempos. El pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, o sea, venenosas en gran manera, con un veneno extremadamente mortal, y nadie podía evitarlo. Nadie podía curarse ni curar a otros que fueran mordidos por una serpiente ardiente. La mordedura era fatal. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, les da la solución, como escrito está en Números 21:4. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Esta solución dada por Dios nos hace entender claramente que toda persona que era mordida por una serpiente, para poder vivir, tenía forzosamente que ver la serpiente de bronce, que Moisés había puesto en un poste, un asta, un palo o una vara, para poder alzarla lo más alto posible, a fin que desde muy lejos o desde cualquier ángulo o lugar en que se encontrara, todo el pueblo de Israel pudiera verla. Si el requisito para no morir era ver la serpiente de bronce, se podían dar varios casos por los que no podían verla y morían, como son: número 1, que si una persona era mordida por una serpiente, pero desde donde ella estaba no podía alcanzar a ver la serpiente de bronce, porque había caído en un agujero o estaba detrás de una montaña, y esta no le permitía verla. En cualquiera de los casos, irremediablemente esta persona moría. Número 2. También podía suceder que la persona mordida por una serpiente, otras personas le impidieran ver la serpiente de bronce y por lo tanto no la veía y moría. Número 3. También podía suceder que la persona mordida por la serpiente fuera incrédula y dijera: yo me voy a curar, no necesito ver a esa serpiente de bronce, y moría. Número 4. Podría también suceder que la persona era ciega y la mordía una serpiente, pero como no podía ver, no miraba a la serpiente de bronce y al no verla, moría. Número 5.
También podía suceder que la persona era sorda y no escuchó cuando dijeron que si lo mordía una serpiente tenía que voltear a ver la serpiente de bronce. Y como no había escuchado, no la volteaba a ver y moría. Número 6. O podía ser que la persona a la que muerde una serpiente es minusválida y no puede valerse por ella misma, y no puede moverse y no hay quien le ayude para voltear a ver la serpiente de bronce, y por lo tanto moría. Número 7. Podría también darse que la persona era despistada, o por el ruido que hubiera habido, y no escuchó cuando dijo Moisés que si lo mordía una serpiente, la única manera de no morir era voltear a ver la serpiente de bronce. Y como no sabía, no la volteaba a ver y se moría. Número 8. También podía suceder que los familiares o amigos de la persona mordida por la serpiente le dijeran: mira, ya ves cuánto hemos estado aguantando todo lo que Moisés nos ha estado diciendo. Dice que Yahvé o Dios le dice para que Él nos lo diga a nosotros. ¿Quién sabe si sea cierto? Mejor no la mires y a lo mejor no te mueres. Pero al no ver la serpiente de bronce, esta persona moría. Número 9. O podía ser el caso que una persona era mordida por una serpiente, pero ella decidía por rebeldía no voltear a ver la serpiente de bronce. Esta persona moría. Número 10. Como conclusión tenemos que fuera por la causa que fuera, si la persona era mordida por una serpiente y no alcanzaba a ver la serpiente de bronce, esta persona moría. Aparte de todas estas situaciones mencionadas anteriormente, podrían haber, o a lo mejor, muchas más. Pero sea cual sea el motivo o circunstancia que impedían a una persona que era mordida por una serpiente voltear a ver la serpiente de bronce, invariablemente al no verla, esta persona moría, y por lo tanto esta persona no llegaba a la tierra prometida. Como conclusión, tenemos que el único requisito que tenían cuando les mordía una serpiente era que para no morir volvieran a ver la serpiente de bronce, para que se salvaran y no murieran. Después de todos estos acontecimientos y habiendo Yahvé perdonado en muchísimas ocasiones por la intercesión de Moisés de no exterminar al pueblo de Israel, se continuó por el camino de la idolatría, por lo que llegaron a considerar un ídolo a esta serpiente de bronce, que no entendieron que no era el pedazo de bronce en forma de serpiente la que les impedía morir cuando eran mordidos por las serpientes en el desierto. Y para salvarse tenían que voltear su mirada hacia la serpiente de bronce, sino que era por el poder del mandato y la presencia de Yahvé que estaba ahí con ellos. Y aún viendo cómo Moisés hablaba con Yahvé e intercedía por ellos, pero la testarudez era tal que aún viendo la magnificencia de Yahvé con su divina presencia ahí con ellos y las señales y prodigios que habían visto, aún en medio de los castigos que habían recibido, los que como vimos anteriormente eran ejemplares y de gran impacto, pero continuaron en su empeño de no creer en el Dios verdadero y todopoderoso, solo porque no lo podían ver. Esto es como el síndrome del apóstol Tomás, ver para creer. Y sí llegaron a creer en las imágenes, estatuas o ídolos de figuras humanas o de animales que habían sido hechas por las manos de los hombres, y a estos sí les creían y se postraban ante ellos, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Con este suceso podemos entender claramente por qué Dios y nuestro Señor Dios Jesucristo no permitió que se hiciera de ellos ninguna imagen o estatua, ni estatua o figura, porque la idolatría del ser humano es tremendamente impactante, que aún sabiendo lo que está escrito y los duros castigos que recibieron los idólatras, cuyos ejemplos están escritos en la Biblia, aún en estos momentos siguen en la idolatría. En sus religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones les inculcan que adoren a imágenes, estatuas y figuras hechas por manos humanas a las que ellos consideran como sus dioses,
pero que el Dios verdadero aborrece. Profecía de que Dios promete un profeta como Moisés, y este es Cristo. Viendo Dios toda la testarudez del pueblo de Israel, habla a Moisés y le da la profecía de la continuidad de la salvación de su pueblo Israel por medio de la venida de Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna. Y Moisés lo dice al pueblo, como escrito está en Deuteronomio 18:9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el juego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto, y los expulsas delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Tú dijiste: no puedo seguir más oyendo la voz de Yahvé, ni soportar este gran fuego, y si me quedo mirando, voy a morir. Entonces Yahvé me dijo: dicen bien, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuenta. Y así siguieron en pos de imágenes, ídolos, estatuas, baales y demonios hasta el día de hoy, porque el hombre se creyó la gran mentira de Satanás de que serían como dioses cuando estuvieran en desobediencia con Dios. Ellos recibieron las advertencias por las manifestaciones y visitaciones que de Dios tuvieron, y nosotros, aún teniendo todo por escrito por medio de la Biblia, ha habido y seguirá habiendo tanta desobediencia. Pero las advertencias han estado y seguirán estando, como la que recibieron cuando inauguraron el templo. Y Salomón recibe otra vez la advertencia que escrita está en 2 de Crónicas 7:19. Pero si se apartan, abandonando los decretos y los mandamientos que les he dado, y van a servir a otros dioses postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y haré que todos los pueblos se burlen de ella. Y aunque el pasaje anterior y el siguiente pasaje del cumplimiento de esta profecía ya se vieron anteriormente, se vuelven a repetir para entender mejor al final el propósito de esta revelación. Y esta profecía se cumplió cuando se fueron a servir a otros dioses, por lo que el templo fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, como escrito está en 2 de Reyes 25:8. El 7 del quinto mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Y en relación a la idolatría de la serpiente de bronce, la tenemos a continuación, como podemos leer, como escrito está en 2 libro de Reyes 18:1. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija y era hija de Zacarías.
Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. En el pasaje anterior podemos ver cómo habían idolatrizado la serpiente, que hasta le ofrecían incienso, o sea que le daban adoración, aunque sabían que era un pedazo de bronce en forma de serpiente, como la palabra que usaban para llamarla Nehustán, esto es, cosa de bronce. Este rey la destruyó porque la tenían como un ídolo, como también destruyó las demás estatuas e ídolos que encontró cuando inició su reinado, y fue fiel a Yahvé, como escrito está en el pasaje anterior, segundo libro de Reyes 18:6. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Ahora veamos por qué este pasaje de la Biblia tan antiguo se convierte en una profecía de los últimos tiempos. Para entender esto, veamos lo que nos dice nuestro Señor Dios Jesucristo en Juan 3:12. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que hizo Moisés, que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. ¿Por qué Jesucristo hace este comparativo de él con la serpiente de bronce que Moisés hizo por indicación de Yahvé? Para que el pueblo no siguiera muriendo por las mordeduras de la serpiente venenosa, y que para no morir, todo aquel que fuera mordido por una serpiente tenía que volver a ver la serpiente de bronce, y de esta manera se salvaba, no moría. Aquí hay mucha, o tenemos gran enseñanza. Vamos a analizar esta analogía muy bien. Número 1. ¿Qué representa la serpiente? Escrito está en Apocalipsis 22. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Número 2. Yahvé bien pudo decirle a Moisés que hiciera, en lugar de una serpiente de bronce, cualquier otro animal, pues no era la figura la que impedía el que la persona mordida por la serpiente se salvara con solo mirarla, sino el poder de Dios Yahvé en aquel pedazo de bronce. Y cualquier figura que se hubiera hecho iba a salvar de morir a la persona mordida por la serpiente venenosa. Número 3. El que haya sido una serpiente es para hacernos entender que aunque este animal simboliza a nuestro enemigo Satanás, que quiere que todos muramos, nuestro Dios es más poderoso, que usando al animal que representa a Satanás, con esa figura o estatua, salva al pueblo de Israel de morir. Para Dios no hay nada imposible, y este animal convertido en una serpiente de bronce es quien toda persona mordida por una serpiente ardiente o venenosa, al voltearlo a ver, la persona no moría y por lo tanto se salvaba. Número 4. En el caso de las serpientes que mordían a las personas en el desierto, estas eran animales del campo, ciertamente venenosas, y para el caso enviadas por Dios como castigo. En ningún momento representaban a Satanás, pero para el cumplimiento de esta profecía en los últimos tiempos, sí se va a estar refiriendo al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Ahora veamos lo que está representado por Jesucristo en comparación con la serpiente de bronce. En el pasaje en Números 21:8, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste.
El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Aquí se está dando una profecía que habrá de cumplirse para los tiempos finales y que nuestro Señor Dios Jesucristo les dice a sus discípulos cuando ellos le preguntan por el fin de los tiempos, y que por lo tanto es también para que todos nosotros lo entendamos, como escrito está en Marcos 13:3. Poco después Jesús se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas». Y Jesús empezó a decirles: «Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos». Y en Mateo 24:3, como Jesús después se sentara en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: «Dinos cuándo ocurrirá todo eso. ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia?». Jesús les contestó: «No se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente». Literal A. Como lo que se está dando en este pasaje del Antiguo Testamento es una profecía en la que la serpiente de bronce, aclarando no la figura o estatua en sí, que no tiene ningún poder, simboliza a Jesucristo como el poder del Dios Altísimo y el único camino para llegar a tener la salvación de nuestras almas y llegar a la tierra prometida, que para nosotros es la vida eterna. Literal B. Las serpientes en este caso sí están simbolizando a Satanás, ya que él quiere que todas las almas, las personas, mueran, y está ahí como una serpiente venenosa, mordiendo a las personas con un veneno mortal, para que estas personas mueran espiritualmente y no lleguen a tener vida eterna. Y este veneno mortal es confusión, la que se puede dar de muchísimas formas y maneras. Entre las principales tenemos: número 1, la idolatría, que es el pecado que Dios más aborrece, porque Satanás roba la identidad de lo que es el Dios verdadero para hacer dioses que no son dioses, como todo lo que hemos visto en esta revelación. En todo lo anteriormente explicado, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y a través de estas imágenes, estatuas y figuras, representar demonios, que al adorarlos, los hombres están adorándolo a él, o sea, al diablo o Satanás. Esto es como lo que en estos tiempos conocemos como robo de identidad, el que una persona mala, deshonesta, delincuente, roba la identidad de otra persona para hacerse pasar por ella, para perjudicar a la persona a la que está suplantando, al hacer engaños, fraudes, préstamos, etc., a nombre de la persona que está suplantando, y por lo tanto perjudicándolo. Es increíble, y usted se va a dar cuenta que casi en todos los pasajes que a continuación se van a leer está la idolatría, y por falta de tiempo solo vamos a ver unos pocos pasajes del Nuevo Testamento, y es necesario enfatizar que son pasajes de la Biblia católica latinoamericana, como está escrito en primera carta a los Corintios 10:14. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Primera carta de Juan 5:20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Apocalipsis 21:7. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí.
Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 22:15. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Número 2. Los vicios en sus diferentes manifestaciones, como es el tabaco, el alcoholismo, la drogadicción en general, la prostitución, la fornicación, el adulterio, las aberraciones sexuales de todo tipo, y lo más conocido, en hombres como homosexualismo y en las mujeres como lesbianismo, la adicción patológica a los juegos de azar, también llamada ludopatía, etc. Como escrito está en primera carta a los Corintios 5:9. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás, a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Primera carta a los Corintios 6:9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Primera carta a los Corintios 10:5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por la serpiente. Tampoco se quejen contra Dios como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:3. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de conducta ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe, no sea que ustedes compartan su suerte. Primera carta de Pedro 4:2. Por ello,
Entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todos los que buscan los paganos, excesos, pasiones, borracheras, orgías y culto de los ídolos. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición, e incluso lo interpretan mal. Pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte a través del Espíritu, viven para Dios. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Número 3. Y sobre todo esto, en estos últimos tiempos, con la enfermedad del siglo, que es el estrés, que hace caer a las personas en depresiones, desesperación, angustia, en baja autoestima, en estados emocionales extremos, que están orillando a las personas a los vicios y cuando ya se encuentran en un estado deplorable al suicidio, como una salida falsa a su vana manera de vivir. Y por falta de conocimiento no se dan cuenta que toda persona que se suicida está entregando su alma al diablo o Satanás y va derechito al infierno, porque nadie tiene potestad sobre la vida para quitarla por medio de la muerte, sino solo aquel que ha dado la vida, Dios mismo. Es quien tiene el tiempo para cada uno de nosotros en que vamos a morir. Para evitar que las personas lleguen a suicidarse, hay programas gubernamentales y privados que ponen a disposición números telefónicos para que las personas que sienten que ya no tienen ninguna otra salida sino matarse o suicidarse, se comuniquen a esos teléfonos y reciban ayuda de una persona que los oriente, atienda y escuche. Dicen las estadísticas que muchas de estas llamadas salvan vidas. Y aquí podemos ver cómo si las personas tuvieran el conocimiento de la verdad, pudieran hablar por medio de la oración con Jesucristo, nuestro Salvador y amigo, que siempre está dispuesto a escucharnos, como escrito está en primera carta de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. También nos ha dejado un enlace para comunicarnos inmediatamente con Él. Y este está escrito en Jeremías 33:1. Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le llegó por segunda vez de esta manera. Esto dice Yahvé, que hizo la tierra, dándole forma y firmeza, y cuyo nombre es Yahvé. Llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Literal C. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos envió a su Hijo amado para que todo aquel que es mordido por la serpiente, en este caso el diablo o Satanás, con cualquier tipo de mordedura de las anteriormente mencionadas, al voltear a ver a Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna, como escrito está en Juan 3:15. Y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. La confusión ya es tal que ya todas las iglesias, incluyendo la católica, dicen que todo lo que hacen en sus cultos, misas o reuniones es de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Todo esto se aclarará muy bien con toda la información que aquí se va a proporcionar. Hasta aquí se termina la segunda parte de Revelaciones 3. Esto es para que no sea de mucho tiempo esta sección, para que a usted no se le haga muy larga y pueda asimilarla de mejor manera. Es muy importante aclarar que falta todo lo mejor y sobre todo las profecías de los últimos tiempos, las que vienen en la tercera parte, por lo que se le pide esté al pendiente para cuando se le haga llegar la información pueda entender mejor todo el contenido de Revelaciones 3. Saludos y bendiciones. Continúa en página 63.